Me enamoré de Mateo, mi hermano de crianza, y nuestras vidas se convirtieron en un infierno cuando nuestros padres lo descubrieron. Mis padres decidieron adoptar a un niño de 12 años. Yo tenía apenas 10 cuando Mateo llegó a nuestra casa con su pequeña maleta y una mirada perdida que me rompió el corazón. Nunca imaginé que aquel niño asustado se convertiría en el amor de mi vida, ni que ese amor nos costaría nuestra familia. «Es tu hermana, maldita sea. ¿Cómo pudiste hacernos esto?», gritó mi padre, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. Mateo, ahora con 27 años, mantenía la mirada firme mientras sostenía mi mano bajo la mesa. «Te recibimos en esta casa, te dimos nuestro apellido. ¿Así es como nos pagas?». El rostro de mi madre estaba desencajado. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras nos miraba como si fuéramos dos extraños que habían invadido su hogar. Acabábamos de confesarles que estábamos enamorados, que llevábamos 6 meses viéndonos a escondidas y que ya no podíamos seguir fingiendo. «No somos hermanos de sangre, papá», respondió Mateo con una calma que contrastaba con la tormenta que nos rodeaba. «Nunca lo hemos sido. Te criamos como nuestro hijo», intervino mi madre, su voz quebrándose. «Y tú, Valentina, ¿cómo pudiste? Es tu hermano, crecieron juntos». Sentí que me faltaba el aire. Había imaginado 1000 veces esta conversación, pero la realidad era mucho peor. Cada palabra de mis padres era como una daga que se clavaba en mi pecho. «Los sentimientos cambiaron, mamá», dije finalmente con la voz entrecortada. «No fue algo que buscáramos, simplemente sucedió». «Eres una desvergonzada», estalló mi padre señalándome con el dedo. «¿Crees que esto es normal? ¿Qué dirá la gente cuando se entere?». Mateo se levantó de golpe, su silla cayendo hacia atrás. Su expresión, siempre tranquila, ahora reflejaba una furia contenida que nunca le había visto. «No voy a permitir que le hables así», dijo, interponiéndose entre mi padre y yo. «Puedes insultarme a mí todo lo que quieras, pero a ella la respetas». Vi cómo mi padre levantaba la mano, listo para golpear a Mateo. Me lancé hacia adelante, colocándome entre ellos. «¡Basta!», grité, con lágrimas en los ojos. «Por favor, basta». Mi madre se derrumbó en una silla, sollozando incontrolablemente. Mi padre, con el puño aún en alto, nos miró con una mezcla de rabia y dolor que me destrozó por dentro. «Tienen hasta mañana para sacar sus cosas de esta casa», sentenció, bajando lentamente el brazo. «No quiero volver a verlos aquí. Ustedes ya no son mis hijos». Subimos a nuestras habitaciones en silencio, cada uno procesando lo que acababa de suceder. Las paredes que antes me daban seguridad ahora parecían una prisión. Mientras empacaba mis pertenencias con manos temblorosas, recordé el momento exacto en que me di cuenta de que lo que sentía por Mateo iba más allá del amor fraternal. Fue durante mi graduación universitaria, hace 2 años. Mateo había viajado desde otra ciudad para asistir. Cuando lo vi entre la multitud, con un ramo de flores y esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación, mi corazón dio un vuelco que no pude ignorar. Intenté enterrar esos sentimientos, salí con otros chicos. Me alejé de él, pero fue inútil. El destino nos había unido desde niños, y ahora nos unía de una forma que el mundo no estaba preparado para aceptar. Esa noche, mientras nuestros padres dormían, Mateo entró en mi habitación. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su determinación era inquebrantable. «Empaca solo lo esencial», susurró, sentándose en el borde de mi cama. «Mañana temprano nos iremos. Tengo algunos ahorros. Podemos alquilar un lugar pequeño mientras encontramos trabajo». «Tengo miedo, Mateo», confesé, dejándome caer junto a él. «¿Y si estamos cometiendo un error? ¿Y si nunca nos perdonan?». Tomó mi rostro entre sus manos, limpiando mis lágrimas con sus pulgares. Sus ojos, esos ojos que conocía desde la infancia, me miraban con una certeza que calmó momentáneamente mi tormenta interior. «No puedo prometerte que será fácil», dijo besando mi frente, «pero puedo prometerte que lucharé por nosotros cada día. Si tenemos que empezar de cero, lo haremos». Asentí, aferrándome a él como a un salvavidas en medio de un naufragio. En pocas horas, dejaríamos atrás no solo nuestra casa, sino toda una vida de recuerdos. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que este era solo el comienzo de nuestra verdadera historia. Nos fuimos de casa al amanecer, antes de que nuestros padres despertaran. Mateo cargó nuestras maletas en su viejo Toyota mientras yo dejaba una carta sobre la mesa de la cocina. No sabía qué decir exactamente, solo escribí que los amábamos y que esperábamos que algún día pudieran entender. Firmé con mi nombre y el de Mateo, sabiendo que probablemente esas palabras caerían en oídos sordos.
Alquilamos un pequeño apartamento en la zona este de la ciudad, lo suficientemente lejos para evitar encuentros casuales con conocidos, pero lo bastante cerca para mantener nuestros trabajos. Mateo era ingeniero en una empresa de construcción, y yo trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad. No era mucho, pero nos alcanzaba para mantenernos a flote. Las primeras semanas fueron una mezcla extraña de libertad y angustia. Por un lado, podíamos estar juntos sin ocultarnos. Por otro, el rechazo de nuestros padres era una herida que no dejaba de sangrar. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco esperando escuchar la voz de mi madre. Pero las llamadas nunca llegaron. «Deberías hablar con Elena», me dijo Mateo una noche mientras cenábamos pasta recalentada. Elena era mi mejor amiga desde la secundaria. No le había contado nada sobre nosotros, temiendo su reacción. «Necesitas a alguien más que a mí en tu vida, Vale». Reuní el valor y la invité a tomar un café. Cuando le conté sobre mi relación con Mateo, su expresión pasó de la confusión al shock en cuestión de segundos. «¿Tu hermano?», preguntó, casi escupiendo su café. «¿Estás saliendo con tu hermano?» «Hermano adoptivo», corregí, aunque sabía que esa distinción significaba poco para el mundo exterior. «No compartimos sangre, Elena». Elena guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, suspiró profundamente. «Mira, Valentina, no voy a fingir que entiendo esto o que me parece normal», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero si esto es lo que quieres, si realmente eres feliz, supongo que eventualmente me acostumbraré a la idea». No era la aceptación total que esperaba, pero era mejor que el rechazo absoluto. Al menos no había perdido a otra persona importante en mi vida. Las cosas se complicaron cuando llegó Navidad. Era nuestra primera Navidad lejos de casa, y la ausencia de nuestros padres se sentía como un hueco imposible de llenar. Mateo intentó animarme decorando nuestro pequeño apartamento y comprando un árbol que apenas cabía en la sala, pero nada podía borrar el dolor de saber que nuestras fotos ya no estarían en la repisa de la chimenea familiar. La situación empeoró cuando recibí un mensaje de mi prima Laura. «Tus padres han dicho a toda la familia que te fuiste a estudiar al extranjero y que Mateo consiguió un trabajo en otra ciudad. Nadie sabe la verdad. ¿Qué está pasando, Vale?». No tuve el valor de responderle. La vergüenza de ser borrados de la historia familiar me pesaba más que el rechazo mismo. Éramos ahora un secreto oscuro, algo que había que ocultar. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré a Mateo sentado en el sofá con expresión abatida y una carta en las manos. «Es de la empresa», dijo sin levantar la mirada. «Me transfieren a la sucursal de Monterrey. Si no acepto, pierdo el trabajo». Monterrey quedaba a casi 800 kilómetros. La idea de que Mateo se fuera me provocó un pánico instantáneo. «Podemos hacerlo funcionar», dije, sentándome a su lado. «Nos veremos los fines de semana, y quizás yo pueda buscar trabajo allá después». Mateo sacudió la cabeza. «No es solo la distancia, Vale. Mi jefe me llamó a su oficina hoy. Alguien del trabajo nos vio juntos, besándonos, y le contó que somos hermanos. No usó esas palabras, pero el mensaje fue claro. O acepto la transferencia, o buscarán la manera de despedirme». El miedo se convirtió en rabia. ¿Pueden hacer eso? ¿Es legal? Encontrarían alguna excusa. Ya sabes cómo funciona esto. Esa noche, mientras Mateo dormía, revisé nuestras finanzas. Mis ingresos no serían suficientes para mantener el apartamento sola, y aunque Mateo podría enviar algo de dinero, la situación sería precaria. Además, ¿qué pasaría si en mi trabajo también se enteraban? La ansiedad me mantuvo despierta hasta el amanecer. La transferencia de Mateo estaba programada para dentro de 3 semanas. Durante ese tiempo, intentamos aprovechar cada momento juntos, como si fuera el último, pero la nube negra de la separación inminente ensombrecía cada instante de felicidad. 2 días antes de su partida, recibí una llamada que me dejó helada. Era mi madre. «Valentina», dijo, con una voz que apenas reconocí. «Tu padre tuvo un infarto. Está en el hospital». El tiempo pareció detenerse. «Está». No pude terminar la pregunta. «Está estable pero grave», respondió mi madre. Hubo un silencio tenso antes de que continuara. «Sé que la situación entre nosotros es complicada, pero creo que deberías venir. Solo tú». El mensaje era claro. Mateo no era bienvenido. «No puedo ir sin él, mamá», dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Si vienes con él, tu padre no querrá verte», sentenció con frialdad. «Tú decides». Colgó sin despedirse. Me derrumbé en el suelo, con el teléfono aún en la mano. Cuando Mateo llegó y le conté lo sucedido, su rostro palideció. «Tienes que ir», dijo sin dudar. «Es tu padre, Vale». «También es el tuyo», respondí, aunque sabía que eso ya no era cierto. Al menos no para mis padres. No según ellos.
murmuró Mateo, con una tristeza que me partió el alma. Ve a verlo. Yo terminaré de arreglar todo para mi viaje. Fui al hospital esa misma tarde. Mi madre estaba en la sala de espera, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Al verme, no se levantó para abrazarme como hubiera hecho antes. Solo asintió, indicándome que podía pasar a ver a mi padre. Él estaba conectado a varias máquinas, más delgado y pálido de lo que recordaba. Cuando abrió los ojos y me vio, no hubo calidez en su mirada. ¿Dónde está él?, fue lo primero que preguntó, con voz débil pero firme. Preparándose para irse a Monterrey, respondí, sentándome junto a la cama. Lo transfirieron. Mi padre cerró los ojos un momento. Bien, dijo finalmente. Mientras más lejos esté de ti, mejor. Sentí una punzada de dolor y rabia. Papá, por favor, casi te pierdo. ¿No podemos dejar esto atrás? Dejar atrás que mi hija y el chico que criamos como hijo están. Hizo una pausa, como si no pudiera pronunciar las palabras. ¿Juntos? No, Valentina. Algunas cosas no se pueden perdonar. Salí de la habitación con lágrimas en los ojos. Mi madre me esperaba afuera. Va a recuperarse, dijo, sin mirarme directamente. Los médicos dicen que con reposo y medicación estará bien. Me alegro, respondí sinceramente. A pesar de todo, eran mis padres y los amaba. Valentina, añadió mi madre, ahora mirándome fijamente. Tienes que entender que lo que están haciendo está mal. No es natural. Lo que no es natural es rechazar a tus hijos por amar a alguien, respondí, sintiendo cómo la rabia reemplazaba a la tristeza. Él no es, comenzó, pero la interrumpí. Sí, lo sé, él ya no es tu hijo, y parece que yo tampoco soy tu hija. Salí del hospital con el corazón más pesado que cuando entré. Al llegar al apartamento, Mateo había empacado casi todas sus cosas. Nos miramos en silencio, sabiendo que nuestra vida juntos estaba a punto de cambiar drásticamente. La partida de Mateo a Monterrey fue más dolorosa de lo que imaginé. El apartamento, que ya era pequeño, ahora parecía inmenso y vacío sin su presencia. Las primeras noches dormí abrazada a su almohada, intentando encontrar consuelo en el leve aroma que aún conservaba. Las videollamadas diarias aliviaban un poco la distancia, pero no era lo mismo. Necesitaba su abrazo, su calor, su forma de hacerme sentir segura incluso cuando todo se derrumbaba. «Te ves cansada», me dijo Mateo una noche durante nuestra llamada diaria. «¿Estás durmiendo bien?», negué con la cabeza. La verdad era que apenas dormía 4 horas al día. Entre el trabajo, la preocupación por mi padre, que seguía recuperándose, y la tristeza por la ausencia de Mateo, el insomnio se había convertido en mi fiel compañero. «Estoy considerando buscar otro empleo», le comenté, cambiando de tema. «La agencia está perdiendo clientes y temo que pronto comiencen los recortes». «¿Has pensado en lo que hablamos?», preguntó Mateo con cautela. «Sobre mudarte a Monterrey». Lo había pensado, claro que sí. Era lo que más deseaba, pero había complicaciones. «Sabes que no es tan simple», respondí. «Si me voy ahora, perderé la indemnización si hay despidos. Además, mi padre». Aunque la relación con mis padres estaba rota, una parte de mí no podía dejar de preocuparse por la salud de mi padre. Desde el infarto, había estado llamando al hospital regularmente para preguntar por su estado, siempre sin identificarme. La enfermera del turno nocturno, conmovida por mi situación, me mantenía informada. «Lo entiendo», dijo Mateo con resignación. «Solo que te extraño tanto que duele». Esas palabras me rompieron un poco más. «Yo también te extraño», susurré, conteniendo las lágrimas. «Pronto estaremos juntos, te lo prometo». Pero el destino tenía otros planes. Una semana después, mientras desayunaba antes de ir al trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Valentina García?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí, soy yo. Soy Carmen Vázquez, asistente social. Estoy llamando porque su nombre aparece como contacto de emergencia de Sofía Mendoza». Sentí que el corazón me daba un vuelco. Sofía era la madre biológica de Mateo, una mujer con problemas de adicción que lo había abandonado cuando era pequeño. Mateo había intentado buscarla años atrás, pero solo logró contactarla brevemente antes de que ella desapareciera nuevamente. «¿Qué sucede con Sofía?», pregunté, con un nudo en la garganta. «Lamento informarle que fue encontrada inconsciente en su apartamento. Está en el Hospital General, en estado crítico», explicó la mujer. «Y hay otra cosa. Ella tenía una niña de 6 años, Lucía. La pequeña está actualmente bajo custodia temporal del Estado mientras ubicamos a familiares». La noticia me dejó sin aliento. «¿Mateo sabe de esto?», fue lo primero que pregunté.
¿Mateo?, repitió la asistente confundida. El hijo de Sofía, mi hermano, dije, sintiendo un sabor amargo al pronunciar esa palabra. No teníamos registro de ningún hijo adulto, respondió, solo el de la niña. ¿Podría proporcionarme su contacto? Después de darle el número de Mateo, antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Colgué y me quedé mirando al vacío. Una hermana. Mateo tenía una hermana pequeña de la que no sabíamos nada. Y ahora, con Sofía entre la vida y la muerte, esa niña podría quedar huérfana, como Mateo lo había sido años atrás. No fui a trabajar ese día. En cambio, me dirigí al hospital donde estaba Sofía. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que debía estar allí. Cuando llegué, me informaron que estaba en cuidados intensivos y solo los familiares directos podían verla. Esperé en la sala, sintiéndome fuera de lugar, hasta que alguien tocó mi hombro. Era Carmen, la asistente social, acompañada de una niña pequeña con ojos grandes y asustados. Lucía. El parecido con Mateo era innegable, el mismo cabello oscuro y ondulado, la misma mirada profunda, incluso la forma de su nariz era idéntica. Valentina, gracias por venir tan rápido, dijo Carmen. Lucía, ella es Valentina, una amiga de la familia. La niña me miró con desconfianza, aferrándose a un pequeño conejo de peluche desgastado. Mi corazón se estremeció al pensar en lo que estaría pasando por su cabecita. Hola, Lucía, dije, agachándome para estar a su altura. Me alegra conocerte. No respondió, pero tampoco se alejó cuando me acerqué. Carmen me apartó un momento para hablar en privado. La situación de Sofía es complicada. La sobredosis causó daño cerebral severo. Los médicos no creen que vaya a recuperarse. La noticia me golpeó con fuerza. ¿Y Lucía?, pregunté, mirando a la niña que ahora estaba sentada, columpiando sus piernas que no llegaban al suelo. Si el hermano que mencionaste acepta hacerse cargo, podríamos iniciar los trámites para una custodia temporal mientras se resuelve la situación legal, explicó Carmen. De lo contrario, tendría que ir a un hogar de acogida. En ese momento, mi teléfono vibró. Era Mateo. Estoy tomando el primer autobús, dijo sin saludar. Llegaré esta noche. Lucía está aquí conmigo, le informé. Es igual a ti, Mateo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No la dejes sola, pidió finalmente, con la voz quebrada. Dile que su hermano mayor viene en camino. Después de colgar, regresé con Lucía y me senté a su lado. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Ella asintió tímidamente. La llevé a la cafetería del hospital y le compré un sándwich y un jugo. Mientras comía, comencé a hacerle preguntas suaves, intentando conocerla. ¿Te gustan los conejos?, pregunté, señalando su peluche. Se llama Mimo, respondió en voz baja. Mamá me lo regaló. Es muy bonito, sonreí. ¿Sabes? Tu hermano Mateo está viniendo a verte. Está muy emocionado por conocerte. Sus ojos se iluminaron por un instante. ¿Tengo un hermano? Sí, y es una persona maravillosa, le aseguré. Te va a querer mucho. Pasamos el resto del día juntas. Le conté historias sobre Mateo cuando era más joven, omitiendo, por supuesto, nuestra complicada relación. Por momentos, olvidaba el dolor y la confusión de los últimos meses, concentrándome solo en hacer sentir segura a esa pequeña que, de alguna manera, ya sentía como parte de mi familia. Cuando Mateo llegó esa noche, el encuentro entre los hermanos fue algo que nunca olvidaré. Lucía, que había estado callada y retraída todo el día, corrió hacia él apenas lo vio, como si algo instintivo le dijera que podía confiar en él. Mateo se arrodilló y la abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Hola, pequeña», dijo, con la voz entrecortada. «Soy Mateo, tu hermano. Valentina me contó historias sobre ti», respondió ella, sorprendiéndonos con su repentina locuacidad. «Dijo que eres muy valiente». Mateo me miró con gratitud. En ese momento, a pesar de toda la tristeza y el caos que nos rodeaba, sentí que algo nuevo y hermoso estaba comenzando. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y trámites burocráticos. Sofía no mostró mejoría, y los médicos confirmaron que el daño cerebral era irreversible. Mateo tuvo que enfrentar no solo el proceso para obtener la custodia temporal de Lucía, sino también la dolorosa decisión sobre el futuro médico de su madre. Yo había pedido una licencia en el trabajo, alegando una emergencia familiar. Mi jefa, comprensiva,
Me dio 2 semanas, pero dejó claro que no podría extenderla más debido a la situación de la empresa. Una tarde, mientras Lucía dormía la siesta en nuestro apartamento, Mateo y yo tuvimos una conversación que cambiaría todo. «No puedo dejarla», dijo, mirando hacia la habitación donde descansaba su hermana. «Ya perdí a mi madre una vez. No voy a permitir que Lucía pase por lo mismo». «Lo sé», respondí tomando su mano. «Y estoy contigo en esto. Podemos hacerlo juntos». Mateo me miró con una mezcla de amor y preocupación. «¿Te das cuenta de lo que eso significa? Si queremos formar una familia con Lucía, tú y yo nunca podremos estar juntos oficialmente. Ningún juez nos daría la custodia si supieran sobre nuestra relación». Esas palabras me golpearon con la fuerza de un maremoto. Tenía razón. Para el mundo, seguíamos siendo hermanos. Para cualquier sistema legal, nuestra relación sería vista como algo inapropiado, incluso perverso. Y ahora había una niña pequeña y vulnerable de por medio. «¿Qué sugieres?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Tendremos que ser solo hermanos de nuevo», dijo con dolor en cada palabra. «Al menos ante los ojos del mundo. Por Lucía». Asentí, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. «Por Lucía», repetí. Esa noche, mientras Mateo y Lucía dormían, salí al balcón y lloré en silencio, dejando que las lágrimas lavaran parte del dolor. No era justo, pero ¿qué en nuestra historia lo había sido? El destino nos había unido como hermanos, nos había separado como amantes, y ahora nos reunía de nuevo con un propósito mayor. Tal vez esta era la prueba final de nuestro amor, la capacidad de renunciar a él por el bien de alguien más. Los trámites para obtener la custodia temporal de Lucía avanzaron más rápido de lo esperado. El juez, conmovido por la determinación de Mateo de cuidar a su hermana y por el hecho de que él mismo había crecido sin su madre biológica, agilizó el proceso. Sin embargo, había condiciones: visitas regulares de asistentes sociales para evaluar el ambiente familiar y la necesidad de proporcionar un hogar estable con espacio adecuado para la niña. Nuestro pequeño apartamento de un dormitorio claramente no cumplía con este último requisito. Mateo había estado durmiendo en el sofá desde su regreso, mientras Lucía ocupaba la habitación. Necesitábamos un lugar más grande, pero con nuestras finanzas en crisis, mi agencia finalmente anunció recortes y Mateo había renunciado a su trabajo en Monterrey, parecía imposible. «Podríamos pedir un préstamo», sugerí una noche, mientras revisábamos números que nunca parecían cuadrar. Mateo negó con la cabeza. «Ya tenemos suficientes deudas. Además, sin trabajos estables, ningún banco nos daría crédito». «¿Y sí?». Dudé un momento antes de continuar. «¿Y si hablamos con mamá y papá, por Lucía?». La expresión de Mateo se endureció. «No, encontraremos otra solución». Pero a medida que pasaban los días, las opciones se agotaban. La primera visita de la asistente social estaba programada para la semana siguiente, y el informe que emitiera sería crucial para la custodia permanente. Fue entonces cuando tomé una decisión. Sin decirle a Mateo, una mañana me dirigí a la casa de mis padres. Hacía casi 6 meses que no ponía un pie allí, y el solo hecho de estar frente a esa puerta familiar me provocó un nudo en el estómago. Respiré profundo y toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta. Su rostro mostró sorpresa, luego confusión, y finalmente una reserva cautelosa. «Valentina», dijo simplemente, sin moverse para dejarme entrar. «Necesito hablar contigo, mamá», dije, intentando que mi voz no temblara. «Es importante». Después de un momento de duda, se hizo a un lado, permitiéndome entrar. La casa estaba exactamente como la recordaba, excepto por un detalle doloroso. Todas las fotos familiares donde aparecía Mateo habían sido retiradas. Mi padre estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico. Cuando me vio, su expresión se volvió pétrea. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin levantarse. Les conté sobre Sofía, sobre su estado irreversible, sobre Lucía y la situación desesperada en la que nos encontrábamos. A medida que hablaba, notaba cómo sus expresiones pasaban de la frialdad inicial a algo parecido a la compasión, especialmente cuando mencioné a la pequeña. «Necesitamos ayuda», concluí, tragándome mi orgullo. «No por nosotros, sino por Lucía. Ella no tiene la culpa de nada». Mi madre fue la primera en hablar. «¿Dónde está la niña ahora?» «Con Mateo, en el apartamento», respondí, notando cómo el nombre de Mateo aún generaba tensión en la habitación. Mi padre se levantó lentamente. «¿Y qué esperas exactamente de nosotros, Valentina? ¿Dinero? ¿Que hagamos como si nada hubiera pasado?» «No», respondí con firmeza. «No espero que finjan que nada pasó.
Solo les pido que piensen en esa niña inocente que acaba de perder a su madre y que necesita un hogar estable. Mi padre guardó silencio, pero pude ver que mis palabras habían tocado algo en él. Mi madre, sin embargo, se acercó y tomó mi mano, el primer gesto de afecto que me mostraba en meses. «Ven mañana con la niña», dijo en voz baja. «Queremos conocerla». Cuando regresé al apartamento y le conté a Mateo sobre mi visita, su reacción fue de indignación. «¿Cómo pudiste ir sin consultarme?», exclamó, cuidando de no levantar demasiado la voz para no despertar a Lucía, que dormía la siesta. «No tuvimos opción, Mateo», respondí manteniéndome firme. «La visita de la asistente social es en 5 días. ¿Qué le vamos a mostrar? ¿Un sofá que se convierte en cama? ¿Una alacena vacía? No quiero su caridad», siseó, con los puños apretados. «No después de cómo nos trataron. Esto no se trata de nosotros», le recordé. «Se trata de Lucía, de darle un hogar, de cumplir tu promesa de cuidarla. Si eso significa tragar nuestro orgullo, entonces eso haremos». Mateo se quedó en silencio un largo rato, luchando consigo mismo. Finalmente, sus hombros se hundieron en señal de rendición. «No sé si puedo enfrentarlos de nuevo», admitió, con la voz quebrada. «No estarás solo», prometí, abrazándolo. «Nunca más estarás solo». Al día siguiente, nos presentamos en la casa de mis padres. Mateo, que no había pisado ese lugar en más de 6 meses, parecía un fantasma de sí mismo, pálido y tenso. Lucía, vestida con su mejor ropa, que consistía en un vestido un poco grande que habíamos comprado en una tienda de segunda mano, sostenía nuestras manos con fuerza. Mi madre abrió la puerta y por primera vez desde que comenzó todo, vi algo parecido a la ternura en sus ojos cuando miró a la pequeña. «Tú debes ser Lucía», dijo, agachándose a su altura. «Soy Carmen. Tu hermano pasó algunos años viviendo en esta casa, ¿sabes?» Lucía miró a Mateo para confirmación y cuando él asintió, ella sonrió tímidamente a mi madre. «¿Tienen galletas?», preguntó con inocencia. La tensión se rompió ligeramente con esa pregunta y mi madre sonrió. «Claro que sí. Las hice especialmente para ti». Mi padre fue más reservado, pero incluso él no pudo resistirse a la dulzura de Lucía. Mientras ella comía galletas y mi madre le mostraba viejos álbumes de fotos, aquellos que aún contenían imágenes de Mateo, mi padre nos llamó a su despacho. «He pensado en vuestra situación», dijo, sin preámbulos, «y tengo una propuesta». Nos explicó que la casa de mi abuela, que había quedado vacía tras su fallecimiento el año anterior, podría ser una solución. Era más pequeña que la casa familiar, pero tenía 3 habitaciones y un jardín donde Lucía podría jugar. Estaba a solo 10 minutos de la casa de mis padres, en el mismo vecindario tranquilo y seguro. «Pueden quedarse allí mientras se estabilizan», continuó mi padre. «Sin alquiler, solo pagando los servicios básicos. A cambio, esperamos que Mateo busque un trabajo estable y que tú, Valentina, sigas con tu carrera». Nos miramos, sorprendidos por la oferta. Era mucho más de lo que esperábamos. «Hay una condición más», añadió mi padre, con la mirada seria. «Vuestra relación debe terminar, no solo ante los ojos de la ley o de los asistentes sociales, sino realmente. Esta familia ya ha sufrido suficiente escándalo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ya habíamos acordado mantener las apariencias por el bien de Lucía, pero escuchar a mi padre articular tan claramente lo que se esperaba de nosotros fue como un golpe físico. «Lo entendemos», respondió Mateo finalmente, con voz neutra. «Gracias por la oferta, la aceptamos». Esa noche, después de acostar a Lucía, tuvimos nuestra conversación más difícil. Nos mudamos a la casa de mi abuela una semana después. Era espaciosa comparada con nuestro apartamento, y Lucía estaba encantada con su habitación, que había sido la mía durante mis veranos de infancia. El primer informe de la asistencia social fue positivo. Lucía se estaba adaptando bien, teníamos un hogar adecuado, y tanto Mateo como yo habíamos conseguido estabilidad laboral, él como capataz en una construcción cercana, yo con un nuevo trabajo en una pequeña editorial. Mis padres comenzaron a visitar regularmente, primero con la excusa de traer regalos para Lucía, luego simplemente porque disfrutaban de su compañía. La relación seguía siendo tensa, especialmente entre mi padre y Mateo, pero al menos era civilizada. El verdadero desafío era nuestra nueva dinámica. Dormíamos en habitaciones separadas, manteníamos una distancia prudente cuando había visitas, e incluso a solas, raramente hablábamos de lo que habíamos sido. Era como si hubiéramos regresado al punto de partida, solo que ahora con un dolor sordo y constante que ninguno mencionaba. Una noche, casi 3 meses después de nuestra mudanza, mientras cenábamos después de acostar a Lucía, Mateo dejó caer una bomba. «Me han ofrecido un trabajo en Guadalajara. Es una buena posición, mejor pagada, con beneficios para Lucía». Lo miré fijamente, intentando procesar lo que acababa de decir.
¿Guadalajara? Pero eso está a 5 horas de aquí. Lo sé, respondió, evitando mi mirada. He estado pensando, tal vez sería mejor para todos si tomara este trabajo y me llevara a Lucía conmigo. El mundo pareció detenerse. ¿Qué estás diciendo, Mateo?, pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Esto no está funcionando, ¿vale?, dijo, finalmente mirándome a los ojos. Vivir así, tan cerca pero tan lejos, es una tortura diaria. Lucía ya está estable, los trámites de custodia avanzan bien y tus padres han comenzado a aceptarla como parte de la familia. Quizás es el momento de que siga adelante. ¿Sin mí? Las palabras salieron como un susurro herido. Siempre serás su tía, respondió, y pude ver cuánto le costaba mantener la compostura. Podrás visitarnos, y ella vendrá a verte en vacaciones. Me levanté bruscamente, tirando la silla hacia atrás. No puedes hacer esto, dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. No puedes llevártela, es lo único que me queda de ti. Mateo se levantó también, pero mantuvo la distancia. Es precisamente por eso que debo irme, porque cada vez que la miras, me ves a mí, y no puedo seguir viviendo sabiendo que nunca podremos tener lo que realmente queremos. ¿Y qué hay de lo que yo quiero?, grité, olvidando por un momento que Lucía dormía cerca. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en lo que significaría perderlos a ambos? He pensado en ello cada noche desde que aceptamos este acuerdo, respondió, con la voz quebrada. Y sé que si seguimos así, terminaremos destruyéndonos mutuamente. Salí corriendo de la cocina, incapaz de continuar esa conversación. Me encerré en mi habitación y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Cuando finalmente me calmé, tomé una decisión. Si Mateo podía ser fuerte y dar un paso al costado por el bien de todos, yo también podía hacerlo. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero la determinación intacta, entré en la cocina donde Mateo preparaba el desayuno para Lucía. Iré contigo a Guadalajara, dije, sin preámbulos. Como tu hermana, como la tía de Lucía. Lo que sea necesario para no perderlos a ambos. Mateo me miró con una mezcla de sorpresa y confusión. Vale, no puedes. Puedo, lo interrumpí. Y lo haré. Esta es mi familia ahora, Mateo. Tú y Lucía. Y no voy a renunciar a ella. La mudanza a Guadalajara estaba programada para finales de mes. Mateo había aceptado mi decisión de acompañarlos, aunque con evidente preocupación. ¿Estás segura?, me preguntaba constantemente. ¿Estarás dejando tu trabajo, tus amigos, a tus padres? Mi respuesta siempre era la misma. Donde estuvieran él y Lucía, allí estaría mi hogar. Faltaban solo 10 días para la mudanza cuando recibí la llamada del hospital. Sofía, la madre biológica de Mateo y Lucía, había fallecido después de meses en estado vegetativo. Aunque era algo que esperábamos, la noticia nos golpeó con fuerza. Mateo había visitado a su madre regularmente, llevando a veces a Lucía, quien, a pesar de su corta edad, parecía entender que la mujer conectada a esas máquinas era su mamá. ¿Cómo se lo decimos?, me preguntó Mateo esa noche, después de que acostamos a Lucía. La niña había notado nuestra seriedad durante la cena y había preguntado varias veces si estábamos enojados con ella. Con la verdad, respondí, recordando cómo mis padres, a pesar de sus defectos, siempre habían sido honestos conmigo. Pero con delicadeza. Tiene que saber que no estará sola, que nos tiene a nosotros. Al día siguiente, sentamos a Lucía en el sofá y con palabras simples, le explicamos que su mamá había ido al cielo. Sus ojos grandes, tan parecidos a los de Mateo, se llenaron de lágrimas. ¿Ya no la voy a ver más?, preguntó, su voz tan pequeña y frágil que sentí mi corazón romperse. No con estos ojos, respondió Mateo, tomando su manita. Pero siempre la llevarás aquí, señaló su corazón. Y aquí. Tocó suavemente su frente, en tus recuerdos y en tu corazón, y nosotros te contaremos historias sobre ella, para que nunca la olvides. Lucía se lanzó a los brazos de Mateo, sollozando. Yo los abracé a ambos, formando un círculo protector. En ese momento, a pesar del dolor, sentí que éramos una familia real, unida por algo más profundo que la sangre o las convenciones sociales. El funeral de Sofía fue una ceremonia sencilla. Para mi sorpresa, mis padres asistieron, manteniéndose discretamente en el fondo, pero visiblemente afectados. Después del servicio, mientras Mateo y Lucía recibían las condolencias de los pocos asistentes, mi madre se acercó a mí. «Así que os vais a Guadalajara», dijo, sin preámbulos. «¿Cómo?», comencé a preguntar, pero ella me interrumpió. «Mateo vino a despedirse hace unos días. No nos lo dijo directamente, pero tu padre y yo entendimos que era un adiós». Sentí una punzada de dolor al pensar que Mateo había ido a ver a mis padres sin decírmelo, pero entendía por qué lo había hecho. Era su forma de cerrar un capítulo doloroso. «Sí»,
Nos vamos en una semana, confirmé. Es una buena oportunidad para Mateo, y Lucía necesita un nuevo comienzo. Mi madre asintió lentamente. ¿Y tú? ¿Qué hay de tus sueños? ¿De tu carrera? Mi vida está con ellos ahora, mamá, respondí con sinceridad. Son mi familia. ¿Como hermana?, preguntó, y pude sentir la carga de esa simple pregunta. Como lo que sea necesario para mantener esta familia unida, respondí, sosteniendo su mirada. Mi madre guardó silencio por un momento, estudiando mi rostro como si buscara algo. Finalmente, suspiró profundamente. Tu padre y yo hemos estado hablando, dijo, y algo en su tono me hizo prestar especial atención. Sobre vosotros, sobre toda esta situación. Mamá, por favor, no empecemos con esto ahora, supliqué, no queriendo arruinar el frágil equilibrio que habíamos logrado. Déjame terminar, Valentina, insistió. Lo que vosotros, lo que sentís, nos tomó por sorpresa. Nos sentimos traicionados, confundidos, pero estos meses, viendo cómo habéis priorizado el bienestar de Lucía por encima de todo, nos ha hecho reflexionar. Contuve la respiración, sin atreverme a esperar lo que podría venir a continuación. No puedo decir que lo entendemos completamente, o que lo aprobamos, continuó mi madre, pero tampoco queremos perder a nuestros hijos, a ambos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Qué estás diciendo, mamá? Que tal vez deberíamos hablar, todos juntos, antes de que os vayáis, respondió, y vi que sus ojos también estaban húmedos. Hay opciones que no hemos considerado. Esa noche, cuando regresamos a casa después del funeral, le conté a Mateo sobre mi conversación con mi madre. Estaba tan sorprendido como yo. ¿Crees que realmente quieren reconciliarse?, preguntó, escéptico pero con un destello de esperanza en su mirada. No lo sé, admití, pero creo que deberíamos escucharlos antes de irnos. 2 días después, mientras Lucía estaba en su primera sesión de terapia infantil, una recomendación del asistente social para ayudarla a procesar la pérdida de su madre. Nos reunimos con mis padres en su casa. La tensión era palpable, pero había también algo nuevo en el aire, una disposición a escuchar, a encontrar un camino hacia adelante. Mi padre fue el primero en hablar, directo como siempre. Hemos estado investigando, dijo, colocando una carpeta sobre la mesa, sobre adopciones y custodias legales. Mateo y yo nos miramos confundidos. Según lo que hemos aprendido, continuó mi padre, la adopción legal que realizamos hace 15 años no establece parentesco sanguíneo. En términos legales, ustedes no son hermanos biológicos ni tienen parentesco genético. Eso ya lo sabíamos, dije, sin entender a dónde quería llegar. Lo que quizás no sabíais, intervino mi madre, es que en muchos estados, incluyendo Jalisco, donde está Guadalajara, las leyes sobre relaciones entre hermanos adoptivos no son las mismas que para hermanos biológicos, especialmente cuando la adopción ocurrió siendo ya mayores. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estáis sugiriendo exactamente? Que quizás, respondió mi padre, eligiendo cuidadosamente sus palabras, no tenéis que seguir viviendo esta farsa de ser solo hermanos, no para la ley, al menos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo fue el primero en romperlo. ¿Por qué nos decís esto ahora? ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Después de hacernos sentir que lo que sentíamos era algo aberrante? Mi padre suspiró pesadamente. Porque cometimos un error, Mateo. Reaccionamos desde el shock y el miedo, no desde la comprensión. Y ahora, viendo cómo habéis manejado toda esta situación con Lucía, nos ha hecho cuestionar muchas cosas. No estamos diciendo que sea fácil o que toda la sociedad lo entenderá, añadió mi madre. Pero tal vez, en un lugar nuevo, donde nadie conoce vuestra historia, podáis tener la oportunidad de ser una familia de verdad. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. Una familia de verdad. Era lo que siempre habíamos querido, lo que habíamos sacrificado por el bien de Lucía. ¿Y qué pasa con la custodia de Lucía?, preguntó Mateo, siempre práctico, siempre pensando en su hermana primero. Si nuestra relación sale a la luz. Hemos consultado con un abogado de familia, respondió mi padre. Con los antecedentes adecuados y un entorno estable, las posibilidades de obtener la custodia permanente son altas, especialmente porque eres su hermano biológico y has demostrado ser capaz de cuidarla. ¿Haríais eso por nosotros?, pregunté, incrédula. ¿Ayudarnos legalmente? ¿Respaldar nuestra relación? Lo haríamos por nuestra familia, corrigió mi madre, por ambos y por Lucía. Salimos de casa de mis padres con una mezcla de emociones: esperanza, confusión, incredulidad. Habíamos estado tan acostumbrados a luchar contra el mundo que este repentino apoyo nos dejó sin palabras.
Esa noche, después de acostar a Lucía, Mateo y yo nos sentamos en el porche, contemplando las estrellas. Por primera vez en meses, nos permitimos soñar con un futuro donde no tuviéramos que esconder lo que éramos el uno para el otro. ¿Crees que funcionará?, pregunté, mientras Mateo entrelazaba sus dedos con los míos, un gesto simple que había extrañado desesperadamente. No lo sé, respondió con honestidad, pero creo que vale la pena intentarlo. En los días siguientes, trabajamos con el abogado recomendado por mis padres para entender mejor nuestras opciones. Efectivamente, en Jalisco, donde nos mudaríamos, no había impedimentos legales claros para nuestra relación, especialmente considerando las circunstancias de la adopción. La custodia de Lucía era más complicada, pero con el respaldo de mis padres y los informes positivos de la asistencia social, teníamos buenas posibilidades. La mudanza a Guadalajara ya no se sentía como una huida, sino como un nuevo comienzo. Mi padre nos ayudó a encontrar un departamento más grande, cercano al nuevo trabajo de Mateo, y a una buena escuela para Lucía. Mi madre, sorprendiéndome, contactó con una pequeña editorial en Guadalajara y les habló de mi experiencia, consiguiéndome una entrevista. La noche antes de partir, mientras empacábamos las últimas cajas, Mateo se arrodilló frente a mí, tomó mis manos entre las suyas y con los ojos brillantes de emoción, me hizo la pregunta que nunca pensé que podría escuchar. Valentina García, ¿quieres formar una familia conmigo, no como mi hermana, sino como mi compañera de vida? Las lágrimas brotaron instantáneamente, pero esta vez eran de pura alegría. Sí, respondí, lanzándome a sus brazos. 1000 veces sí. Lucía, que debería haber estado dormida, apareció en la puerta frotándose los ojos. ¿Por qué lloras, tía Vale?, preguntó, preocupada. Mateo la alzó en brazos y la acercó a nosotros. Porque estamos muy felices, pequeña, le explicó. ¿Porque vamos a ser una familia de verdad? ¿Más de lo que ya somos?, preguntó ella confundida. Mateo y yo nos miramos, sonriendo entre lágrimas. Sí, mucho más, respondimos al unísono. Han pasado 3 años desde nuestra mudanza a Guadalajara, y a veces todavía me cuesta creer cuánto ha cambiado nuestra vida. Mateo y yo nos casamos en una ceremonia íntima a las afueras de la ciudad, con Lucía como nuestra única dama de honor. Solo asistieron mis padres, algunos amigos cercanos que hicimos aquí, y el abogado que nos ayudó a conseguir la custodia permanente de Lucía, quien se ha convertido en un buen amigo de la familia. Oficialmente, somos los Mendoza García. Legalmente, nuestra adopción fue revisada y reclasificada, borrando cualquier vínculo que pudiera considerarse familiar entre Mateo y yo. Para Lucía, que ahora tiene 9 años y es la niña más brillante de su clase, somos simplemente papá y mamá. Títulos que aceptó otorgarnos hace un año, en su cumpleaños, como su regalo especial para nosotros. Mi madre viene a visitarnos cada 2 meses, ansiosa por consentir a su nieta, así es como ve ahora a Lucía, y asesorarme en mi nuevo emprendimiento, una pequeña editorial de libros infantiles que fundé el año pasado. Mi padre, aunque menos expresivo, nos llama cada domingo sin falta, y ha aprendido a disimular las lágrimas cuando Lucía le cuenta sus logros escolares. No todo ha sido fácil, por supuesto. Algunos vecinos se muestran curiosos sobre nuestro pasado y hemos tenido que enfrentar preguntas incómodas más de una vez. Mantenemos nuestra historia anterior en privado, no por vergüenza, sino por protección hacia Lucía. Para el mundo, somos una pareja normal que se conoció en circunstancias complicadas y decidió formar una familia adoptando a la hermana pequeña de Mateo tras la muerte de su madre. Anoche, mientras cenábamos en nuestro jardín bajo las estrellas, Lucía preguntó cómo nos habíamos enamorado. Mateo me miró, esa mirada cómplice que siempre compartimos en los momentos importantes, y respondió con una verdad a medias. Nos conocimos siendo muy jóvenes, crecimos juntos, y un día nos dimos cuenta de que no podíamos vivir el uno sin el otro. Como en los cuentos, insistió Lucía, siempre romántica. No, mi amor, respondí, acariciando su cabello. Mucho mejor que en los cuentos, porque nuestra historia es real, con todas sus dificultades y alegrías. Cuando Lucía se fue a dormir, Mateo y yo nos quedamos en el porche, contemplando la ciudad iluminada a lo lejos. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó, entrelazando su mano con la mía. Solo de haber tardado tanto en luchar por lo que realmente queríamos, respondí. Pero incluso eso nos trajo a Lucía, así que no me arrepiento de nada. La vida no siempre es como esperamos. El amor no siempre viene en los paquetes que la sociedad considera aceptables. Pero Mateo y yo aprendimos que el verdadero amor encuentra su camino, incluso a través de los obstáculos más difíciles. Y al final,
No importa cómo comenzó nuestra historia, sino cómo elegimos continuarla cada día, con valentía, honestidad y sobre todo, con amor incondicional. Ahora, mientras escribo estas líneas con Lucía dormida en su habitación decorada con estrellas y Mateo trabajando en sus planos en la oficina contigua, sé que hemos encontrado nuestro lugar en el mundo. No como hermanos, no como amantes prohibidos, sino como lo que siempre estuvimos destinados a ser, una familia que eligió el amor por encima de todo. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.